Hola, buenos días. Sean bienvenidos a este nuevo podcast llamado Criminomentes. El episodio de hoy titulado Mente Criminal, con su presentador Omar Alejandro Sasaki Guillén, actualmente ejerciendo la carrera de criminología en tercer semestre. El día de hoy tenemos a una invitada especial. Hola, mi nombre es Montserrat del Campo y yo también actualmente estoy estudiando, pero yo en contabilidad. ¿Sabes algo de la carrera de criminología? He leído cosas, pero así mucho, la verdad no. Ok, antes de iniciar con el tema, vamos a iniciar con una pregunta. La pregunta es, ¿un criminal nace o se hace? ¿Qué te suena esa pregunta a ti? Yo considero que una persona se hace, en mi punto de opinión. ¿Por qué? Porque la sociedad, los factores te van haciendo, ¿no? Van construyendo un monstruo, ¿no? Como quien lo puede llamar así. Ok, y si te digo que estás no del todo cierto, pero tampoco estás tan equivocado. Ahí te va. ¿Por qué? Un criminal también puede tener un tipo de gen. O sea, ¿por qué nace? Porque al nacer, por ejemplo, imaginemos que ya tenemos un criminal. Ese criminal tiene altos índices de violencia, o es agresivo, o es hiperactivo. Ese criminal o esa persona, ese individuo, tiene un hijo. El hijo va a adquirir esos genes a raíz del padre. No van a ser como un criminal, pero sí va a tener una vulnerabilidad más alta. O sea, va a ser más propenso a poder ser agresivo o violento. Y aquí te va un tema. A eso se le llama factor endógeno. Que el factor endógeno es cuando son factores internos a una persona, que podría ser un trastorno de una personalidad, hormonas, testosterona, todo lo que es genético es el factor endógeno. El factor exógeno es el factor que es exterior a ti, o sea, que viene por fuera, ya sea la economía, la infraestructura familiar, social, o algún tipo de sustancia que es por fuera, ¿va? Ahora, combina lo que te acabo de decir de una persona que tiene altos índices de temperamento agresivo o que es violento, agrégale que le hace falta, no sé, no tiene una buena economía o que está pasando por un mal momento, pues ese índice, como al ser más probable, va a explotar, va a pasar. Y eso lo va a llevar a hacer un tipo de conducta delictiva, o sea que se va a convertir en un criminal. ¿Entiendes? Sí, de hecho el día de hoy yo venía a platicar una anécdota de mi historia, ¿no? De la persona en la que hoy soy y de lo que me rodea. Y sí me haces cambiar de opinión a la respuesta que te di hace unos minutos. ¿Por qué? Porque sí es cierto. Yo, mi historia es que yo tengo un hermano, el cual ya falleció. Él estuvo metido en el narcotráfico y por pues no controlar la droga y muchos problemas en los que se metió, pues el día de hoy ya no está aquí. Pero ahora que comentas esto, sí me pongo a pensar y sí también tuvo factores endógenos, si está bien la palabra. Endógeno, perdón. ¿Por qué? Porque mi madre, sí es de un temperamento muy alto. Entonces, por lo tanto, él también tenía un temperamento muy alto. Es decir, se alteraba muy rápido. Por lo que estando en ese ambiente en el que se metió, pues supongo tienes que tener control de tu temperamento, porque no te puedes alterar, menos pues teniendo herramientas no adecuadas como armas o... Ok, perdón que interrumpa. Entonces, él ya tiene genética de ser... Sí, bueno, ahora que comentas lo de que me acabas de decir, sí, y ahora que lo pienso, sí tenía también genética. Okay. Y eso fue un factor también para que él se convirtiera en lo que se Ahora te pregunto, ¿cómo fue su entorno familiar de él? Sí, también considero que se hizo, que fue mi respuesta que di al principio. Sí considero que se hizo. ¿Por qué? Porque su ambiente, su hogar, su ambiente social y familiar siempre fue muy agresivo y también siempre fue muy de él solo, ¿no? Por ejemplo, yo considero que el día de hoy los padres tienen a los hijos en actividades como natación, fútbol, etcétera.
Y su madre, mi madre en este caso, no tomó esas actividades y mi hermano se la pasaba en la calle todo el día. O sea, literal, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y aumentándole que estaban en un entorno que eran pues de bajos recursos, que había amistades poco beneficiosas, entonces siento que sí fue también un factor. Ok, entonces ahí estamos combinando el factor endógeno, que era que ya tenía el temperamento, impulsividad, Así es. con el exógeno. ¿Viste cómo van de la mano? Así es. Ese ya lo traía, no lo convertía en un criminal como tal o en una persona delictiva, pero sí lo impulsaba. Y ahora, dándole la combinación de su estructura intrafamiliar que no era buena o una familia disfuncional, agrégale eso y agrégale que estaba en un grupo social de malas conexiones. O sea, todo lo llevó a encaminar, si te fijas. No, si hubieran podido hacer otra cosa, ¿qué crees que hubieran podido haber hecho? Mira, yo considero, ahora que lo pienso, yo considero que si mi madre en este caso le hubiera puesto la atención que necesitaba el niño, mi hermano, que le haya puesto, no sé, más atención y que lo haya inscrito a actividades que un niño debería de hacer, yo siento que él no se hubiera ido pues al narcotráfico, ¿no? Yo siento que a lo mejor sí hubiera probado una que otra sustancia, pero pues yo siento que su gran factor fue la falta de atención y pues el entorno social en el que estaba. Ok, interesante. Muy bien, entonces hablando de esos factores, podría preguntarte, ¿qué estudio o qué educación o qué nivel académico tenía tu hermano? Solo terminó la secundaria y en el INEA, creo que es un instituto para que terminen su secundaria pues rápido, pero no más secundaria. O sea que no tenía escuela no terminada. No, de hecho fue muy malo en la escuela, siempre tenía pues bajas calificaciones. Ok, ahí en este tema también influye mucho el tema educativo, porque cuando tú estudias, ¿qué es lo que quieres? Cuando yo estudio, pues aprender, desarrollarme. Obtener conocimientos, ¿no? Así es. Y lo más importante, tener un buen trabajo, que te paguen bien. Porque sí, claro. si vemos los trabajos de salario mínimo, pues son muy matados con muy poca paga. Y lo que hacen, pues es, aparte de adquirir conocimientos, lo que hace la mayoría de gente es estudiar para conseguir un trabajo en el que trabajes menos y ganes más. O si trabajas más, pero que ganes más, no menos. No ¿entiendes? menos, sí. Ahora, agrégale eso. En las empresas o en los trabajos donde se gana bien, ¿podría entrar alguien que no terminó la prepa? No, yo creo que actualmente ya no. Yo creo que actualmente ya sí o sí necesitas tener la preparatoria y más pues tener una carrera, ¿no? Porque yo creo que ya ahorita las empresas ya no agarran gente sin estudios. Ahí es donde vemos un factor social, político. Porque ahora imaginemos, tu hermano no tuvo los estudios, pero ocupaba dinero rápido. ¿Cuál es la manera rápida de conseguir dinero? Sí, pues fue lo que hizo, realmente, ajá. Él no tenía trabajos bien, sí llegó a tener trabajos como de que limpiar coches, en un restaurante de hamburguesas, o sea, trabajos no seguros, por así decirlo. Y pues sí eran muy matados y pagaban muy poquito, por lo tanto pues sí se fue por lo más fácil, ¿no? Que es pues la venta de sustancias. Ok, ahí es donde vemos lo que te decía. Entonces, como una manera para prevenir o intentar prevenir un acto delictivo es empezando desde niños. Los padres sí tienen mucha importancia de que tienen que saber muy bien educar a un niño, aunque sean principiantes, tienen que tomar pedir cursos o pedir, no sé, ayuda a otras personas, porque si llegan a hacer algo mal, le va a afectar también a sus hijos, como lo podemos ver. El padre de tu hermano, ¿qué fue o cómo estuvo esa situación? Él se deslindó de él. Okay. Él ya no se hizo cargo de él, solamente mi mamá. Y pues hasta la fecha se murió y todo y nunca vio por él. Okay, sí. O sea, falta de atención de su padre sí hubo. Excelente. No, entonces sí, lo que te decía, que está muy importante que tengan buenos padres, porque si no nacen si ya tienen el gen, aparte nacen se va creando más factores, porque por ejemplo resentimiento, venganza o algo así de tipo, todo eso influye en un acto delictivo. Ahora,
¿tuvo algún tipo de pareja o con quién convivía normalmente? Mira, realmente la mayoría de su vida, de los 26 años que tuvo, si no me equivoco, fue con sus amigos. O sea, él siempre fue sus amigos primero, después sus amigos. Sí tuvo parejas, de hecho tiene 2 hijos, un niño y una niña. Y pues la pareja también siempre fue como muy de lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. Entonces, pues él tampoco tuvo nunca una responsabilidad. Siempre fue responsabilidad de sus amigos o de sus parejas. Ok, aquí fueron factores ambientales. ¿Sabes por qué ambientales? Porque fue un factor del entorno, de la zona en que vivía. Él era inseguro, es un factor inseguro de que no había mucha seguridad ahí, había poca policía o estaba controlado por el narcotráfico o lo que sea. Y aparte, pues normalmente ya al no tener la educación correcta, pues decidió irse por lo fácil, como le decimos, normalizar el delito. De seguro consiguió un trabajo de esos para ganar más dinero porque los que conseguía con trabajos no le daba lo suficiente. Y ahí dices que también estuvo en un grupo con ciertas amigas o amigos o la novia, que eso se le llama necesidad de aceptación. Ah, ok. Y se le llama también la teoría asociación diferencial. Esta teoría fue propuesta por Edwin Sutherland, que él, en 1969 él dijo que el comportamiento criminal se aprende a través de las interacciones con otras personas, especialmente con un grupo de personas, ya sea amigos, familia o pandillas. ¿Sabes si estuvo en un tipo de pandilla? Sí, de hecho sí, a él así le llamaba sus pandillas. Ok, y de ahí es donde se transmiten valores, técnicas y hasta justificaciones para delinquir. O sea, ellos mismos se aprueban de por qué los hacen. Ah, voy a robar porque lo necesito, porque quiero esto, porque esto. Eso es lo que decía Sutherland. Sí, de hecho, no solamente él que estuvo en esa pandilla, el día de hoy ya no está con nosotros. Hay más, o sea, no fue el único que, por decirlo así, lo dieron de baja. O sea, la mayoría de sus conocidos, que eran integrantes de la pandilla, el día de hoy tampoco ya están con nosotros. Ah, ok, órale. Sí, hablando de la misma teoría, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, está el padre, tiene un hijo, el padre roba enfrente del hijo. ¿Qué le va a enseñar al hijo? Robar. Que el robar está más o menos bien, porque imaginemos que él roba por necesidad, que roba una manzana, porque no tiene dinero para comprarla y la robó. La robó enfrente del niño. El niño no sabe que está mal, así que lo aprende en base a eso. Así que él cuando crees que necesite comer, va a robar una manzana. ¿Por qué? Porque lo aprendió de su entorno. Exacto, eso es lo que Sutherland nos trata de decir con esa teoría. Pues es un poco más de también como de los errores que yo cometí o en cómo me desenvolví yo también, porque de hecho yo pues actualmente fumo tabaco y la manera en la que lo tomé esa adicción fue por el ambiente en el que estaba, porque pues todos fumaban, todos eran mayores que yo y pues yo quería encajar, ¿no? Ahora ya lo veo así y el día de hoy sigo con el vicio, pero pues sí ya comprendo que es una adicción. Ya no lo hago tanto por quedar bien con la gente, ya es más por mi adicción, pues. ¿Dices que eso fue para desestresarte o para...? No, o sea, al día de hoy sí me desestresa de que me fumo mi cigarro y el estrés se me olvida totalmente, pero cuando yo empecé a fumar tenía 14 años y yo me juntaba con gente de 15, 18 años, por lo tanto, no, perdón, de 18 en adelante. Por lo tanto, pues yo por quedar bien con ellos, así que de que ya sabes, ¿no? La bolita de, hey, ¿qué onda? Vamos a cotorrear, y sacaban su cigarro, y pues yo por no sentirme niña, pequeña, o fuera del grupo, pues empecé a fumar. Ah, ok, entonces sí fue el aprendido por tu entorno, tus amigos y todo eso. Sí, creo que es más o menos de lo que comentas, que es por mi entorno fue que me hice así. Ok, con lo que me comentas, entonces podemos decir que incluso tú te pudiste haber conformado en una criminal, porque no hay una única causa, sino es un proceso en el que se combinan un conjunto de factores psicológico, social, familiar, biológico y ambiental, y aparte también se van desarrollando ideas, por ejemplo, emociones o conductas que justifican y permiten el crimen.
sea, que si no hubieras supido manejar bien tu situación y te hubieras ido por otro camino, podríamos decir que tú también te pudiste haber convertido en una criminal. Sí, pues sí. De hecho sí, porque ya pues a mis 14 años ya tenía una adicción que era el tabaco. Y pues no nomás probé esas cosas, también probé otras sustancias. Pero bueno, por cuestiones ya personales, pues tuve que madurar. Y pues eso me hizo ver muchas cosas. Pero yo creo que si hubiera seguido, como dices, en el mismo mood en el que estaba, yo creo que sí estaría igual que mi hermano o en la cárcel. Ok, muy bien. Entonces, para dar un resumen o un desenlace, vamos a nombrarlo en pasos. ¿Cómo se desarrolla una mente criminal? Paso 1 es su infancia. Su infancia y sus primeros aprendizajes, por ejemplo, factores que pueden influir, pues ya vimos que falta de atención, bullying, modelos violentos en casa, padres ausentes o falla de límite o no normas claras. Ese es el paso 1. Sí, el paso 2 sea pues un entorno social negativo, por ejemplo, pandillas, pobreza, falta de oportunidades educativas, que no tengan trabajo, presión de grupo o necesidad de aceptación en la sociedad. O pues ya el factor 3, que es como lo genético, que sean trastornos psicológicos o de la personalidad. Por ejemplo, la psicopatía o la sociopatía. La psicopatía, te voy a explicar cuál es la diferencia de las dos. La psicopatía es la que ya tienes tú de nacimiento. Que ya que ya naces siendo psicópata y tienes ciertos comportamientos que no son habituales en un niño. Y la sociopatía es la que tú vas haciendo conforme vas creciendo. O sea, en resumen, la psicopatía es la que ya lo traes de nacimiento y la sociopatía es la que se va formando en tu desarrollo. Con la sociedad. Ajá. Y el cuarto proceso es la justificación del delito. Por ejemplo, de que ya sabes, ¿no? De que la ley es injusta, de que me hicieron daño, pues yo también lo tengo que hacer, o si no lo hago yo, ¿quién lo hará? O ya sabes, ¿no? Solo estoy cobrando lo que me deben, ¿no? Ese tipo de ejemplos. Como tipo venganza, ¿no? Ajá. O el 5, que sería el reforzamiento del comportamiento. Por ejemplo, si no hay consecuencias legales, sociales como tal, o que estén bien fundamentadas, pues el comportamiento no se consolida de una manera correcta. Por ejemplo, son las típicas leyes que no están establecidas tan bien, que hay lagunas legales. Sí. O la típica pues corrupción o delitos de cuello blanco. ¿Sabes qué es un delito de cuello blanco? No. Es cuando una persona enjuiciada tiene un alto poder, ya sea social o ejecutivo o lo que sea, que las leyes no lo castigan como debe de ser. ¿Por ser una persona con poder? Ajá. Eso es lo de delito de cuello blanco. Que sí suele darse mucho. Ajá. O que esos mismos aprovechan su poder y hacen otros delitos. Por ejemplo, pues un presidente pues puede hacer lo que quiera, entre comillas, con el país. Y si hace algo malo, como es el presidente del país, la ley no le va a caer como una persona cualquiera. Sí, eso sí. Ok, entonces en conclusión clara de la mente criminal vamos a terminar. ¿Tienes alguna otra anécdota o algo otro que quieras agregar? Por ejemplo, ¿tú cómo consideras que podríamos prevenir una mente criminal? Pues yo creo que, como lo dije hace un momento, dándole la atención a la persona. Por ejemplo, si mi hermano desde muy pequeño hubiera tenido la atención correspondiente, creo que él no se hubiera ido por ese camino, ¿no? A lo mejor y sí se hubiera ido por ese camino, pero ponle, si se hubiera ido por ese camino en la adolescencia, igual creo que es ahí donde tienes que intervenir y hablar con él, ir con psicólogos, pues darle herramientas para que él salga de ese entorno, ¿no? Ok, voy a agarrar tu punto y sí, tienes mucha razón. Una manera para prevenir la mente criminal es empezando desde niño. Por ejemplo, en la prevención de la primaria, antes de que aparezca el problema como tal. Estrategias como la educación, enseñarle valores o lo más importante, empatía. La empatía de que es de sentirse en el zapato del otro. O incluso apoyo en familias, por ejemplo, si tienes algún tipo de familia que tenga alguna adicción, pues llevarlo a ciertos grupos para que puedan ya no ser adictos. Por ejemplo, grupos de esos de
De Alcohólicos Anónimos o algo así, o sea, como... Sí, exactamente, ese tipo de grupos. Como anexos, pues. Ajá, o no como tal anexo, pero sí centros de ayuda. Centros de ayuda, ajá. Ok. O igual en secundaria, prepa, todo aplica exactamente igual en el nivel educativo. Ok. Eso en la adolescencia. Ahora hablemos, por ejemplo, cómo podemos prevenir ya siendo alguien grande. Por ejemplo, alguien que delinquió, fue a prisión, cumplió su condena. ¿Cómo podemos prevenir para que no vuelva a caer? Pues está sencillo. Hay programas de reinserción social. Por ejemplo, cuando entras a una prisión o a una penitencia, te dan tu pena y todo, cumples, adentro. Hay apoyos, por ejemplo, si entraste sin tener escuela o primaria no terminada, ahí hay centros de educación para que cuando salgas te den ya una licenciatura en Derecho. Eso más que nada para que al momento de salir ya le dan la enseñanza de labor para que aprendan a trabajar. Porque un criminal que vive toda su vida robando, pues cuando salga, ¿qué es lo que va a hacer? Lo único que sabe, robar. Estos programas lo que hacen es enseñarle una educación para que salga con un título, para que cuando salga pueda conseguir una oportunidad de trabajo. También otra ayuda que ellos obtienen son, por ejemplo, ahí adentro les dan zonas de psicología, psiquiatría, odontología, todo para saber que no tengan ningún tipo de otro problema y si tienen, ayudarlos a comprenderlo y a que no afecte en su futuro. Y cuando también les dan zonas recreativas, por ejemplo, les enseñan a jugar fútbol, a coser, a ser carpinteros, para que tengan, sin la educación, aprendan otro tipo de rama, no nomás esa. Esa es una forma de prevenir a alguien que ya hizo un delito. O sea que entonces, si un criminal sale, ya cumple su sentencia y todo, y sale... como tal, la cárcel los prepara para salir, ¿no? O sea, como dices, ¿no? Ya sea con educación o con trabajo, enseñándoles algún oficio o pues algo en lo que puedan trabajar saliendo de Sí, así es. A eso se le llama reinserción social. Okay. O sea, como los privan de la libertad, ellos están separados de la sociedad. Ellos no tienen los mismos rasgos o no saben cómo la sociedad va evolucionando, pues ahí en la penitenciaría les enseñan para que al momento de que salgan puedan reincorporarse a la sociedad de manera bien. Ok, eso sí se me hace algo muy bien, la verdad. Muy bien, entonces para cerrar ya con este capítulo, muchas gracias por tu historia y por tus comentarios. ¿Te gustó la plática? ¿Entendiste lo que hace la mente criminal? Sí, sinceramente sí me voy con una idea más completa de cómo se comporta un criminal, porque yo sí venía con la idea de que pues un criminal se hace, ¿no? O sea, sí o sí se hace por la sociedad, porque pues la historia de mi hermano y así, pero ahora ya con esta plática que tuve contigo, sí considero que pues se pueden hacer y se puede hacer un criminal, y que pues también la mente de un criminal conlleva muchos factores, no solamente uno. Muy bien. Muchas gracias. Esto fue por todo en este episodio de Criminomentes.